En la asignatura de Ciencias Sociales, esta semana estuviste aprendiendo sobre la Constitución Infantil y los monumentos. Pues Yancel te mostrará de manera resumida este contenido otra vez. El día de hoy vamos a hablar de la Constitución Infantil. Pero, ¿por qué vamos a hablar de eso? Porque son nuestros niños, niñas y jóvenes los que más deben interesarse en conocer las normas de esta, ya que el correcto funcionamiento del Estado permitirá una sociedad más ordenada. Pero primero, debemos saber cómo nace esta Constitución. ¿Recuerdas que en el principio de esta clase a distancia estuvimos hablando sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Decíamos que es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares, establecido así el 10 de diciembre de 1948, como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Esta declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie nos puede arrebatar. Los derechos que se incluyeron siguen siendo la base del derecho internacional de los derechos humanos. Pero, ¿por qué digo esto? Porque debemos recordar que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es donde se establecen la mayoría de los derechos de las personas, pero sobre todo de los niños, niñas y adolescentes. Fue en 1924 donde la Sociedad de Naciones, SDN, aprobó la Declaración de Ginebra, un documento que pasó a ser histórico, ya que por primera vez se reconocía y afirmaba la existencia de los derechos específicos de los niños, así como la responsabilidad de los adultos hacia ellos. En esta se llevaron a cabo las mejoras en el ámbito de los derechos. Esto reveló ciertas deficiencias en la Declaración de Ginebra, propiciando así la modificación de dicho texto. Aquí se establecen por primera vez los derechos propios de los niños, niñas y adolescentes. Decidieron entonces optar por elaborar una segunda declaración de los derechos del niño, considerando nuevamente la noción de que la humanidad le debe al niño lo mejor que pueda darle u ofrecerle. Entonces, el 20 de noviembre de 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, de manera unánime por los 78 Estados miembros de la ONU. Esta fue adoptada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución 1386. Cabe destacar que ni la Declaración de Ginebra de 1924, ni la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 definen qué período comprende la infancia, es decir, la edad de cuándo empieza y termina la infancia. El preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño resalta la idea de que los niños necesitan protección y cuidado especial, incluyendo una protección legal adecuada antes del nacimiento y después del nacimiento. La Declaración de los Derechos del Niño posee 10 principios universales, que son: el derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad; el derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño; el derecho a un nombre y a una nacionalidad
desde su nacimiento. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufran alguna discapacidad mental o física. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal. La Constitución es el documento que nos define como nación. Este documento es como nuestra acta de nacimiento, es decir, en la Constitución se define nuestra identidad como país. De ahí la importancia de conocerla y que trabajemos por hacer realidad lo que en ella se dice. Y los derechos de los niños son como la columna vertebral para una sociedad más justa e igualitaria. Es muy importante pertenecer a una sociedad respetuosa de esos derechos. Como sabes, en las clases pasadas hemos conocido la Constitución de nuestro país, de la cual existe también una parte dedicada a nuestros niños, niñas y adolescentes, conocida como la Constitución Infantil. Y es de suma importancia que la conozcas, porque en ella se establecen no solo los derechos, sino las leyes que los protegen del maltrato y el abuso infantil. En esta Constitución, la cual fue creada con el fin de que todos los niños, niñas y adolescentes aprendan en un lenguaje propio de su edad todos los aspectos concernientes a la legislación dominicana. El contenido de la Constitución Infantil Dominicana está dividido en 3 capítulos, los cuales recogen la mayor parte de los 277 artículos de la Carta Magna. El primero de los cuales trata los aspectos generales de la Constitución. El segundo, los derechos fundamentales de todas las personas. Y el tercero, se refiere a los poderes del Estado y otros órganos del Estado. En 1989, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y entró en vigencia en 1990. Hasta ahora, es el Tratado de los Derechos Humanos más ampliamente aprobado en la historia. Nuestra clase del día de hoy también será igual de fascinante. Y yo les pregunto, ¿a cuál de ustedes no le gusta ir de excursión? Yo no me puedo ir sola, porque aquí nos tenemos que ir todos. Déjame llamar a los demás para que también estén listos. Maestros, iremos en varios grupos de estudiantes. Pevens y Ediberto irán con el A, Rosa con el B, Alexander con el C, Raisi e Iman se irán con el D, Echanson con el E y yo me haré responsable del F. ¿Bien? Vamos. En lo que los demás maestros se preparan, debemos conocer estos conceptos. Museo. Un museo es un lugar donde se guardan y exhiben colecciones de objetos de interés artístico, cultural, científico e histórico. Monumento. Obra pública y patente en memoria de alguien o de algo. Los museos, como lo conocemos en la actualidad, nacen en el Renacimiento. En la antigüedad, las colecciones las guardaban en los templos y solo eran exhibidas en ocasiones muy especiales.
Estos suelen ser privados con fines de lucro, o sea, que se recibe beneficio por estas exhibiciones. Los museos se dedican a investigar, conservar y exponer colecciones que tienen un valor cultural. Por otro lado, un monumento es una obra que se instala en un lugar público con el objetivo de rendirle homenaje a algo o a alguien. Las estatuas, los bustos y otras clases de esculturas pueden constituirse como monumentos cuando funcionan como tributo a una personalidad eminente o como recuerdo de algún suceso de gran importancia social. Se considera monumento a toda aquella estructura que haya sido construida especialmente como modo de conmemorar a alguien o algún evento. Un monumento, sin embargo, puede ser un espacio o un objeto que naturalmente gana importancia y significado para una sociedad, a pesar de no haber sido construido para tal fin, especialmente si son monumentos naturales. En nuestro país, por poner un ejemplo, tenemos el Monumento a los Héroes de la Restauración, cuya obra originalmente fue nombrada como el Monumento de la Paz de Trujillo, y el mismo sería parte de una serie de obras de distintas índoles construidas en Santiago de los Caballeros, en la misma época. Por lo general, un monumento, además de ser un elemento ceremonial, posee una riqueza artística e histórica única. El valor de un monumento natural se mide por varios parámetros. Por ejemplo, por su importancia histórica, geológica, entre muchos otros. De hecho, también puede tener un valor simbólico. Algunos ejemplos generales de monumentos naturales son los árboles longevos, las cuevas, los bosques y hasta las islas. También existen los museos en todas partes del mundo que han conseguido convertirse en importantes puntos de referencia para la exhibición de obras tan conocidas e importantes como la Gioconda o Mona Lisa y la Última Cena, ambas obras del gran Leonardo da Vinci. Pero, ¿qué les parece si junto a sus maestros visitamos ahora los museos y monumentos más conocidos del mundo? ¿Listos? ¡Vamos! El Museo del Louvre, París, es uno de los museos más grandes del mundo. En concreto, se ubica en el Distrito 1, es decir, en el pleno centro de París, y recoge casi 35.000 objetos en sus 60.600 metros cuadrados, que abarca desde la prehistoria hasta el siglo XXI. Gracias a que cada año más de 8 millones de personas entran en él, se considera el museo más visitado del mundo. El museo se sitúa en el interior del Palacio del Louvre, una antigua fortaleza que fue construida por el rey Felipe II a finales del siglo XII. En 1682, el rey Luis XIV trasladó su residencia hasta el Palacio de Versalles, lo que supuso que el Louvre quedara únicamente como lugar de exposición de la colección de arte de la realeza. El museo abrió sus puertas el 10 de agosto de 1793, con una exposición en la que tenían cabida un total de 537 obras, las cuales fueron expropiadas a la realeza y a la iglesia. Pero a partir del año 2008, la colección pasó a dividirse en 8 departamentos: antigüedades griegas, romanas y etruscas, antigüedades de Oriente Próximo, antigüedades de Egipto, pinturas, grabados y dibujos, esculturas, artes decorativas y arte islámico. La Torre Eiffel es el monumento más famoso de París y símbolo de la capital francesa. Es uno de los monumentos preferidos de Europa junto al Big Ben. Fue construido con motivo de la Exposición Mundial de 1889, de 300 metros de altura y 10.000 toneladas de peso. Ofrece unas vistas impresionantes de la ciudad desde la plataforma del tercer piso.
su constructor, Gustave Eiffel, quien también diseñó el armazón de la Estatua de la Libertad de Nueva York. Levantó este monumento para la Exposición Mundial, que además coincidió con la conmemoración del centenario de la Revolución Francesa. Fue inaugurada por el príncipe de Gales, que más tarde se convertiría en el rey Eduardo VII de Inglaterra. Además de los ascensores que llevan a 3 diferentes pisos, se puede subir por unas escaleras con 1.665 escalones. Apodada la Dame de Fer, la Dama de Hierro, este emblemático monumento ostentó el título de la estructura hecha por el hombre más alta del mundo durante 41 años. Actualmente, y gracias al auge de París como destino turístico internacional, la Torre Eiffel es el monumento más visitado del mundo, con más de 7 millones de visitantes en el mundo. Estos son algunos de los tantos monumentos y museos que los pueblos han creado para mantener su historia siempre presente. Nuestro país también está cargado de museos y monumentos que hacen honor a nuestra historia, pero eso vamos a dejarlo para la próxima clase. Pero antes, quiero que aprendas algo más sobre los museos y monumentos. Escucha. Si una institución representa la defensa del patrimonio cultural, esa es la UNESCO. Seguro que la mayoría hemos oído hablar de esta institución alguna vez, pero apuesto a que muchos no sabrán exactamente lo que hace. Tras la Segunda Guerra Mundial, los principales estados que estuvieron en conflicto vieron la necesidad de establecer unas iniciativas comunes para evitar desastres como los que provocó la Gran Guerra. A raíz de esta iniciativa, en 1945 se creó la UNESCO, United Nations for Education, Science and Culture Organization, como institución paralela a la ONU. En su nacimiento trataba de promocionar, basándose en la Declaración de los Derechos Humanos, la educación, la ciencia y la cultura, y dar respuesta a las necesidades de defensa del patrimonio mundial de la humanidad, muchos de los cuales se destruyeron durante las guerras. Con respecto al patrimonio cultural, este organismo se encarga de velar por la pervivencia y buen estado de los bienes culturales y los museos, y promover campañas internacionales para educar y concienciar a la sociedad del valor del patrimonio. Cuénteme, cuarto de secundaria, ¿qué fue lo que más te gustó de este recorrido por los museos y monumentos más importantes del mundo? En la próxima seguimos hablando sobre este tema, pero ahora más local. Quiero que investigues qué es una infografía, porque como trabajo final de este tema estaremos realizando tomando uno de estos museos o monumentos como punto de partida. ¿Te parece? Espero que este viaje hacia el conocimiento sea tan divertido para ti como lo es para mí. Recuerda continuar en casa para preservar la salud tuya y de los tuyos. Llegamos al final de otra fascinante clase de Ciencias Sociales para cuarto de secundaria. Yo soy tu maestra Yancel Ferreras. ¡Chao! Y es momento de pasar a las ciencias de la naturaleza, en las que mi compañero Ediberto y yo trabajamos el tema las reservas naturales y las reservas privadas. ¡Vamos! Bienvenidos nuevamente, queridos alumnos, a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Pevens Serrano y Ediberto Cordero. Tenemos muchas clases hablando sobre cuidado del medio ambiente y otras más sobre los lugares maravillosos que son zonas protegidas en la República Dominicana. Así es, hemos pasado por 4 grandes categorías, resaltando los parques nacionales, las reservas forestales, las reservas científicas y hoy continuamos con la categoría número 5.
Hoy seguiremos en la categoría número 5 de las reservas naturales, que como vimos en la clase pasada, dentro de esta categoría tenemos reserva forestal, bosque modelo y reserva privada. Vimos las reservas forestales, destacando Alto Mao en Monción como la más grande del país. De igual modo, vimos los 3 bosques modelos que posee República Dominicana: Bosque Modelo Yaque del Norte, Bosque Modelo Sabana Yegua y Bosque Modelo Colinas Bajas. Y hoy continuamos con las reservas privadas. Veamos el concepto. Una reserva natural privada es un área protegida privada o porción de terreno de cualquier superficie de propiedad privada manejada para la conservación de la biodiversidad y o el uso sustentable de sus valores naturales. Puede ser de propiedad de y estar gestionada por personas físicas, familias, empresas, clubes, universidades, cooperativas u organizaciones de la sociedad civil. A su vez, puede contar o no con reconocimiento formal del gobierno. Las reservas naturales privadas nacen del interés y la voluntad de sus propietarios por proteger los recursos naturales que albergan sus tierras. Son una herramienta de gran potencial para complementar la superficie protegida por el Estado. También pueden generar importantes aportes a una estrategia nacional o regional de desarrollo sustentable. En la mayoría de los casos, los privados que crean reservas en sus propiedades compatibilizan la conservación de la biodiversidad con alguna actividad productiva que desarrollan de manera sustentable, en general el turismo, pero también ganadería y explotaciones forestales, entre otras. De esta manera, realizan un valioso aporte para asegurar la conservación de la vida silvestre y el funcionamiento de los ecosistemas. En República Dominicana solo existe una reserva privada, el zorzal, que debe su nombre a la especie que busca proteger. Vamos a verla. Zorzal de Bicknell es una ave migratoria de alto interés para la conservación. Está clasificada como globalmente vulnerable. En sus viajes migratorios recorre unos 2.000 kilómetros y con cada viaje, ya sea al norte o al sur, se dirigen a un futuro incierto. Los expertos califican su canto como uno de los más inusuales del continente. Su hábitat se restringe al noreste de los Estados Unidos y sureste de Canadá, invernando en las Antillas Mayores. Sin embargo, las últimas investigaciones indican que la mayoría de las aves pasan el invierno en República Dominicana. Algo interesante a destacar es que existen evidencias de segregación sexual del hábitat en la República Dominicana. Los machos prefieren la Sierra de Bauruco, dándose una relación de 4 machos por una hembra, mientras que las hembras prefieren los bosques húmedos moderadamente vírgenes de la cordillera septentrional. Aquí la relación es de un macho por una hembra. Las reservas científicas Loma Quitespuela y Loma Guaconejo son 2 áreas preferidas de esta especie. La reserva privada El Zorzal es un programa pionero en la República Dominicana a muchos niveles. Además de ser la primera reserva privada autosostenible avalada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es la primera experiencia de puesta en marcha de un plan de pago por servicios ambientales, el Plan Vivo, que en este caso está desarrollando el pago por captura de carbono. Asimismo, en torno a este proyecto se han aglutinado el saber hacer y la buena voluntad de muchas personas y organizaciones del sector privado, de instituciones públicas y de la sociedad civil, tanto dominicana como de los Estados Unidos. La reserva tiene como objetivo final la recuperación del hábitat que alberga al zorzal de Bicknell, una especie migratoria que vive entre los bosques de la República Dominicana y Norteamérica. El equipo promotor de este programa ha sabido comprender el impacto de movilización que puede tener un ave. Por ser migratoria, conecta 2 regiones del mundo tan diferentes, el Caribe y el noroeste de América. A esta característica, al mismo tiempo,
tiene la capacidad de reunir muchas buenas voluntades de instituciones y personas de diferentes latitudes que desean poner su granito de arena para la conservación de la biodiversidad de nuestro planeta. Toda esta aventura se inició hace ya unos años, cuando diversas personas interesadas en proteger la belleza natural de nuestro planeta convergieron desde diferentes caminos en un mismo punto: el querer hacer realidad una experiencia que nadie había intentado en el Caribe, partiendo de la protección del zorzal de Bicknell, una especie amenazada por la pérdida y la fragmentación de su hábitat natural, el bosque latifoliado tropical. Paralelamente se inició la búsqueda de una finca que cumpliera con las características necesarias para convertirse en la reserva del zorzal. En esos momentos, la familia Ortega estaba vendiendo un terreno de 450 hectáreas, unas 7.200 tareas, una finca ganadera que se había convertido parcialmente en bosque, ya que el doctor Ortega, a lo largo de los 40 años en los que había sido propietario del terreno, había perdido el interés de la actividad ganadera y había comenzado a plantar árboles a través del programa Quisqueya Verde del Ministerio de Medio Ambiente. Los promotores de la reserva se interesaron rápidamente por conseguir este terreno, ya que se trataba de una propiedad que disponía de más del 40% de cobertura boscosa y que se encontraba en las cercanías de la Reserva Científica Loma Quitespuela. Los inversionistas Jesús y Jaime Moreno, de Hilados Bond, amplios conocedores de la zona por su vinculación desde hace años con la Fundación Loma Quitespuela, y Jane Phillips unieron sus esfuerzos para financiar la compra. Hay que tener en cuenta que en ese momento aún la Ley de Medio Ambiente y las áreas protegidas tenía como mandato crear reservas privadas, pero no explicaba cómo hacerlo y no existía ningún caso práctico en el Caribe. El Ministerio de Medio Ambiente estaba también interesado en entender mejor las dinámicas de las reservas privadas y toma la reserva como modelo piloto para poder aprender de la experiencia. Se consulta con especialistas de Centroamérica y se inicia el proyecto que va a dar aval a las reservas privadas. Así, a través de esta dinámica de trabajo en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, la Reserva El Zorzal se convierte en la primera reserva privada de República Dominicana, una reserva que dispone un plan de manejo, plan de negocios y zonificación del área. La reserva dedica 5.250 tareas a la conservación y unas 2.000 tareas a actividades productivas sostenibles, como son siembra de cacao, macadamia y agroforestería. Esta parte es la que tiene que generar los recursos para el mantenimiento de toda la unidad. Además de cosechar todos estos productos orgánicos, se ha programado cultivar también vainilla, pimienta e iniciar en breve la producción de miel. Toda la producción es orgánica, puesto que la reserva está certificada como orgánica. Asimismo, se prevé del desarrollo de actividades ecoturísticas, como son la creación de infraestructuras para la acogida de visitantes, el avistamiento de aves y el disfrute de la biodiversidad presente en la cordillera septentrional. Algo interesante que sucede en esta reserva es el Plan Vivo, o el pago por servicios ambientales. Pero esta aventura todavía va mucho más allá. Como decíamos al inicio, otro componente novedoso de esta iniciativa pionera ha sido el desarrollo del primer plan de pago por servicios ambientales en el Caribe, el Plan Vivo. Una experiencia que tampoco ha sido sencilla de poner en práctica, pues tampoco existían proyectos de este tipo en el país. En este caso, la puesta en marcha de un pago por captura de carbono forestal. El primer reto fue crear un fondo, el Fondo Zorzal, que garantizara el pago de estos servicios a las personas interesadas. Esto se inició con un fondo semilla de $2.500 del Vermont Center Eco Studies, y el Hilados Bond se unió a esta iniciativa con la creación del sabor Choco Maple. Se diseñó una campaña publicitaria para promocionar la venta de este helado que promovía la protección del zorzal de Bicknell. Un ave, dos mundos: el mundo del cacao caribeño y el del maple de Norteamérica. El 5% de la venta del helado alimentó el Fondo Zorzal. Y así como la iniciativa de hacerlo económicamente sostenible fue la base para el desarrollo de nuevas ideas a nivel de mercado, es una hermosa muestra de que cuando se unen voluntades surgen grandes cosas. Así es, Pevens.
Y como en este proyecto era innovador, faltaba un paso muy importante, la certificación. Para poder vender bonos de carbono, se necesita un certificado internacional con el que no se contaba aún. Tampoco se disponía de experiencia en esta parte, por lo que se contrató una empresa consultora para que asesorara al respecto. Los consultores aconsejaron entrar en el estándar de certificación de Plan Vivo, una organización inglesa que permite crear un plan de ventas de servicios ambientales. Admite empezar con proyectos pequeños y no solo trabajar con compensaciones por bonos de carbono, sino también de otro tipo de servicios como biodiversidad o servicios hídricos. Se inició la dinámica de certificación por esta organización y una vez que se obtuvo se pudo empezar este proceso. Diseñar el sistema de plantación para recuperar el bosque natural, pero con un enfoque de optimizar la captura de carbono. Con la colaboración de unos especialistas costarricenses, se diseñó una plantación de árboles a diferentes alturas o doseles, con la idea de crear artificialmente la estructura de un bosque real, con plantas propias de la zona. Una vez que se contó con el fondo, la certificación del Plan Vivo y el diseño de las plantaciones, la disponibilidad de plantas con quisqueya verde y gracias a la sensibilización que se había estado realizando con los productores de la zona, se pudo iniciar el proceso de firma de compromisos con los productores que estaban interesados en formar parte de este Plan Vivo. No me digas qué es lo que estoy pensando. Claro que sí. Solo visualiza el espacio. Estamos en el Gran Santo Domingo. Estamos rodeados de grandes edificaciones y tener una pequeña reserva sería tener nuestra propia reserva privada en el pleno Santo Domingo. Pero sabes que el protocolo no es tan sencillo, pero me gusta la idea. Claro, porque así motivamos a nuestros alumnos, personas que nos ven y nos escuchan, a que tengan en su casa pequeños pulmones que así ayuden a limpiar un poco el oxígeno que respiramos. Pues no me queda de otra que apoyarte, pues tienes mucha razón. Y los muchachos que vayan pensando que todas las plantas que tienen en casa son una fábrica de oxígeno, y así que motívate. Hoy aprendimos sobre reservas privadas, cómo se desarrollan y su importancia, con sus profesores Ediberto Cordero y Pevens Serrano. Sigue cuidándote y adoptando las medidas de seguridad necesarias. Y recuerda que aprendemos desde casa, preservando la salud. Bye. Interesantísimo este tema de los refugios de las reservas. Espero que hayan tomado nota de este y de los anteriores. Al regreso, llegan los idiomas. No se muevan.